Hola, hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para este día. Hoy vamos a estar tocando el tema de Moisés. Vamos a saber quién es Moisés realmente, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, ¿no? Vamos, acá hice varias preguntas, ¿no? Y acá tengo también las respuestas a todo, ¿sí? Hice así, ¿quién era Moisés? Era un profeta, líder hebreo, que liberó al pueblo de la esclavitud. Y bueno, también era un general egipcio, ¿no? Que él estaba al comando del ejército también, ¿no? Antes de que descubriera de que él fuera hebreo, ¿no? Él estaba a cargo capaz de las construcciones de los hebreos. Él no sabía nada en ese momento sobre la existencia de su familia. ¿Y quién era su familia? Era Amram, que era... Amram era el padre. La madre era Yocabed. La hermana era Miriam. El hermano era Aarón, ¿no? Y bueno, Aarón era un poquito impulsivo seguramente, ¿no? Que le hacía frente a los soldados egipcios, ¿no? Pero había valentía también en Aarón. Aarón fue, además el hermano, era el ayudante del libertador que era Moisés, ¿no? Y bueno, ya saben un poco la historia de que Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿no? Y me quiero detener un poco sobre el Mar Rojo. Vamos a descubrir por qué se le llama el Mar Rojo, ¿no? Se le llama así porque las floraciones de las estacionales de una cianobacteria llamada Trichodermium Etracham eum. Es un poco raro la palabra, pero era así, era como una bacteria, se puede decir. Que tiene de rojizo la superficie del agua al morir, ¿no? O sea, de que el agua tiene como una superficie, cuando muere el agua se vuelve rojizo. O sea, tiene... Sí, es como se vuelve algo rojizo el agua. Y vamos con el otro. ¿Cómo se llamaba la hija del faraón? Que no está escrito en la Biblia, pero en realidad, o sea, vieron la serie de Moisés los 10 mandamientos. No se llama Jerumire, ¿no? Se llamaba Vitias o Vitia. Así se llamaba la hija del faraón que rescató a Moisés de las aguas. ¿Por qué se llama el nombre de Moisés? Porque fue rescatado de las aguas. Eso también está escrito en la Biblia, ¿no? Vamos a descubrir también por qué se llama el río Nilo, ¿no? El río Nilo significa valle del río. Se deriva del griego Neilos, también del latín Nilus o el vocablo semítico Nahal. Ahí ya tiene la definición del río Nilo, por qué se llama así. Y vamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué Moisés fue a golpear la roca, ¿no? Porque ante la sed del pueblo de Dios, a los hebreos, Dios le dijo a Moisés que hable a la roca para que saliera agua. Y Moisés se frustró, o sea, como que muchas veces vemos lo enojados que estamos, ¿no? Y nos frustramos mucho, ¿no? Que nos puede agarrar cualquier cosa cuando nos frustramos. A ver, pongan su cara enojado. Hay como un toro, ¿sabías? Como un toro respirando. A ver, pongan su cara enojado. Así, o sea, muchas veces cuando vas frustrado, como que te agarra un ataque. Cuando muchas veces la gente nos frustramos,
nos agarra un ataque de locura que empezamos a querer golpear todo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos y queremos agarrar cualquier cosa y revolearlo? Por ejemplo, es un ejemplo que voy a dar, no digo que sea cierto porque nunca, o sea, no es cierto. O sea, lo que voy a decir, o sea, a mí nunca me pasó. Gracias a Dios nunca me pasó porque controlo el enojo y eso. Muchas veces la gente cuando juega a la Play, ¿no? O sea, está ahí con la Play taca, 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 taca. Y cuando te toca, cuando perdés, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahí que estás jugando a la Play, o sea, que estás jugando un partido de FIFA o el PES y perdés. No querés abandonar o querés tener ganas de romper todo porque perdés, ¿no? Eso se llama la frustración, ¿no? Así lo mismo pasaba con Moisés. La gente se enojaba mucho y Moisés se frustró tanto que que agarró la vara, ¿no? Hizo que golpeó la roca y ahí brotó el agua. Pero si Moisés hubiera hablado el agua, hubiera salido, no hacía falta golpearlo y hubiera entrado a la tierra prometida. Pero por esa desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Y a ver, vamos con la otra pregunta. ¿Por qué Moisés fue elegido? Por su humildad, fidelidad y preparación para liberar al pueblo de la esclavitud. O sea, Moisés se fue preparando a través del tiempo. O sea, porque, a ver, vamos a poner así, ¿no? Moisés, cuando llegó a Madián, era egipcio en ese momento, ¿no? Y no conocía de Dios. Supuestamente que iba a seguir su viaje, pero se quedó en Madián, ¿no? Conoció así por a su suegro y tuvo a sus hijos, Itamar y Eliezer. No, perdón, Itamar no era Gerson y Eliezer. Itamar era el hijo de Aarón. Bueno, con respecto a todo esto de que Moisés, cuando recién estaba comenzando su vida en Madián, se fue preparando, fue preparándose, fue conociendo a Dios poco a poco, ¿no? Y a medida del tiempo que muere el faraón, que era Seti, toma el lugar Ramsés, ¿no? Y Moisés se fue capacitando es aprendiendo las cosas, por ejemplo, de Dios, ¿no? Moisés se tomó mucho tiempo para prepararse, para liberar al pueblo de Dios, pero Moisés no sabía que él iba a liberar al pueblo de la esclavitud. Bueno, todo eso surgió de la esclavitud, ¿por qué? Porque los hijos de Israel, o sea, el pueblo hebreo, comenzaron a clamar a Dios, porque ya no aguantaba más con tanto sufrimiento. Y entonces, ahí el pueblo de Dios comenzó a clamar. Y hay un versículo que dice, clama a mí, yo responderé. Y todas estas cosas, ¿cómo decía el versículo? Clama a mí, yo te responderé, y todas estas cosas te ayudarán para bien. Y bueno, ahí hay un versículo, ¿no? Todo el pueblo de Israel comenzó a clamar. Y no decía, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas mayores, dice la palabra. No me acordé. Bueno, el resultado de la esclavitud, el resultado de la liberación del pueblo de Israel, o sea, el clamor que ellos clamaron por el libertador, ¿no? Y el libertador era Moisés. Cuando Dios oye el clamor de los hijos de Dios, Dios busca a Moisés, ¿no? Dios utiliza un cordero para llevarlo al monte Sinaí. En el monte Sinaí
aparece la zarza en llamas. La zarza en llamas nunca se consume. Pero Moisés o sea, Moisés era tartamudo. En toda la historia Moisés fue tartamudo todo el tiempo. Hasta cuando habló con Dios, ¿no? Y, y Dios le dijo de que le iba a dar, que le iba a ayudar a liberar al pueblo de esclavitud, que dijo de que yo te diré lo que le tenés que decir al faraón, ¿no? Y Moisés no quería volver, tenía miedo de cómo iba a avanzar, si iba a sobrevivir o no. Moisés se llenó de dudas después de eso. Pero Dios mismo le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Y bueno, Moisés va y se enfrenta al faraón, ¿no? Que era su hermano con el que todo el tiempo que creció. O sea, no era su hermano, pero fueron criados como hermanos, entre Ramsés y Moisés. Bueno, después de la liberación del pueblo, bueno, después que pasa las 10 plagas, que cruzan el Mar Rojo y se tenían que enfrentar a los amalequitas, ¿no? Moisés extiende sus brazos para que Dios le ayude al pueblo hebreo para luchar contra los amalequitas, contra el rey Amalek. Moisés se cansa los brazos, pierde fuerza, y Nun y Aarón levantan los brazos y Moisés continúa volando. Cuando Moisés bajó los brazos y quedó sin fuerza, el pueblo hebreo estaba perdiendo en la batalla, ¿no? Imagínense cuando nosotros peleamos contra en la guerra espiritual, ¿no? Que peleamos contra los espíritus inmundos en oración, contra todo principado y potestades, ¿no? Y terminamos cansados después, ¿no? Sin fuerza, pero Dios renueva la fuerza, ¿no? Así que, bueno, de eso quería hablarle un poquito sobre Moisés. ¿Quién era Moisés exactamente? ¿No? Moisés era uno de los profetas más grandes, porque, bueno, Moisés, Dios mismo le dijo, bueno, en la Biblia dice de que no hubo un profeta tan grande como Moisés, ¿no? Hasta que llegó un punto, y se habrán preguntado por qué, ustedes se preguntan por qué fueron disputados el cuerpo del ángel, el cuerpo de Moisés entre el ángel y el diablo, ¿no? Para mí fue porque el diablo lo quiso a Moisés, porque Moisés era un egipcio y desobedeció mucho a Dios, ¿no? Moisés, o sea, el diablo quería el cuerpo de Moisés capaz que para convertirlo en un demonio, ¿no? Y el ángel se lo quería llevar porque Moisés era el siervo de Dios, ¿no? A pesar de que desobedeció muchas veces a Dios, Dios mismo renovó su misericordia y lo siguió usando todavía, ¿no? Y así muchas veces somos nosotros, muchas veces desobedecemos, llegamos a un punto de que queremos tirar la toalla. Pero bueno, Moisés también tuvo que enfrentar, o sea, Moisés era uno de los más grandes líderes. Y con respecto a este liderazgo, para ser líder hay que estar capacitados, ¿no? Para liderar. Lleva todo un proceso, ¿no? Y es Dios quien te pone como líder, ¿no? Muchos ¿cuándo fue? ¿El año pasado? No, entre el año pasado o en 2024. Cuando yo predicaba en TikTok, muchos me preguntaban si yo era pastor. Yo a esas personas les dije de que no soy pastor. Le dije, no soy pastor. No soy pastor, ¿por qué? Porque todavía no me capacité para ser pastor. Más para ser pastor y ser líder, primero hay que pastorear
Un pastor, y esto lo había explicado una vez el pastor en la iglesia, de que para pastorear hay que... Un pastor tiene ovejas, y esto también me explicó mi mejor amigo, que para pastorear hay que tener ovejas, ¿no? Las ovejas oyen a su pastor, ¿no? Si las ovejas oyen a otras personas no lo van a escuchar, porque no es su pastor. Porque el pastor no crió porque el pastor es el que cría las ovejas, ¿no? Y enseña el camino. El pastor es el que guía a las ovejas cuando el pastor de ovejas camina, las ovejas lo siguen. Moisés era un pastor un pastor de ovejas era Moisés. Moisés tenía su grupito de ovejas, ¿no? Y Jesús también lo dijo en el libro del Evangelio de Juan, dice de que el pastor, las ovejas lo siguen al pastor porque ellos lo escuchan, ¿no? Moisés servía a Dios pastoreando ovejas, ¿no? ¿Qué es lo más importante del servicio? Para servir para servir, lo principal servicio es escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Jesús también, ¿no? El mejor servicio es escuchar la voz de Dios. Tengan en cuenta eso. Les voy a explicar en otro video sobre el servicio. Pero sí, la mejor manera de servir a Dios es escuchando su voz y sus palabras y sus enseñanzas, ¿no? Acá ya di todo un resumen de cómo era Moisés y qué es lo que cumple el rol. Ahora voy a lo que cumple el rol un pastor es guiar a las ovejas, ¿no? Que no le falte comida y que no le falte agua, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la iglesia escuchamos al pastor. ¿Y el pastor qué nos da? El agua de vida, el agua, el manantial de vida, el agua que Jesús ofreció a la mujer samaritana, también nos ofrece a nosotros esa agua. Y el alimento que nos ofrece también el pastor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento principal. Ahí ya resumí más un poco de todo, ¿sí? Nos estaremos viendo en el próximo video. Que el Dios los bendiga. Saludos a todas las personas que me están viendo, los bendigo. Y que el Señor los bendiga cada día. Nuestra mejor bendición es despertar cada día. Ese es un milagro del Señor. ¿Por qué? Es un milagro. Porque sin luz y sin vida no hay vida en nosotros. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Que el Señor los bendiga. Chao.